Buen día, mi nombre es Santiago Arango Vélez, soy del Grupo de Derecho Internacional 202 los viernes y el día de hoy le voy a hablar de los estados soberanos, la Santa Sede y el Ejército de Liberación Popular. Estos tres nombres hacen parte de los sujetos del derecho internacional. El primero del que le voy a hablar es el Estado soberano. El Estado soberano se ha constituido desde 1933 en la Convención de Montevideo, donde se le pusieron ciertos aspectos fundamentales para que se constituyera un Estado soberano como tal. El primer aspecto del cual se menciona en esta convención es que tiene que tener una población determinada. Además de tener la población determinada, tiene que tener un territorio delimitado y con sus propias fronteras. Ya cuando ya el Estado tiene la población y el territorio, necesita tener un poder, claramente. Entonces ahí cuando empezamos a hablar de la soberanía. En la soberanía es cuando los propios habitantes del Estado aceptan a alguien como el mandatario, el que lo representa y tiene el poder. Cuando hablamos de soberanía podemos hablar de dos tipos de soberanía, la interior y la exterior. La soberanía interior es cuando se tiene el poder internamente dentro del país donde se tiene el mandato. Ya cuando vamos a hablar de soberanía exterior es que los estados estén de igual a igual, que no haya alguien que maneje un estado a otro, porque ahí ya no habría una igualdad. Ya cuando hablamos del cuarto aspecto que nos pide la Convención de Viena, es que este Estado o este territorio tenga la capacidad de tener una relación internacional, que sea capaz de participar en un tratado o que sea capaz de participar en una organización para la cooperación internacional, como lo puede ser la Mercosur. Si vamos a hablar jurídicamente, también todos los estados tienen una igualdad ante la ley, ya que hay cortes internacionales que juzgan a esos estados soberanos, porque por más que tenga la soberanía, no es que sea impune. Ya para acabar de mencionar, el Estado soberano tiene una libertad jurisprudencial. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos mismos pueden crear sus normativas. Eso sí, se tienen que regir por la comunidad y la sociedad internacional. Ahora les voy a hablar de la Santa Sede. La Santa Sede es un sujeto de derecho internacional especial, basado en el criterio de sui generis, que quiere decir sujeto excepcional. ¿Por qué sujeto excepcional? Porque el reconocimiento del sujeto internacional no se le da por el simple hecho de tener el Estado Vaticano, que es un instrumental que tiene el Vaticano para establecerse como Estado también soberano a la vez. Pero lo que de verdad le da ese estatus de sujeto de derecho especial es su naturaleza espiritual. Además de su naturaleza espiritual, es que la Santa Sede ha tenido reconocimiento a través de los siglos y del tiempo. Entonces, si vamos a hablar de su personalidad jurídica, la Santa Sede, vamos a hablar de un reconocimiento a través de los años, porque la Santa Sede es la representación de la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, ha sido aceptado durante los años. También ha tenido una aceptación universal, ya que no solo a nivel internacional ha aceptado, sino que muchas otras religiones la han aceptado, como la Santa Sede. Y además de que la Santa Sede participa en tratados y en cooperaciones internacionales. ¿Cómo participa la Santa Sede? La Santa Sede participa con su relación con más de 180 estados y busca una cooperación, y siempre se preocupa mucho más por la paz y por los problemas mundiales, ya que es como, por así decirlo, un mediador. Además de ser un mediador, ha sido de los que más se ha preocupado por los crímenes de lesa humanidad y los derechos humanos. Por lo tanto, la Santa Sede es un sujeto especial que desde un punto subjetivo lo podríamos ver más como un apoyo y una ayuda que busca aportar a que se cumplan y se respeten los derechos humanos. Les voy a hablar de los ejércitos de liberación popular. Este es un tema muy controversial debido a que se le quiere dar el estatuto de sujeto internacional a esos grupos beligerantes como son los ejércitos de liberación popular. Pues recordemos que para que sea considerado un sujeto de derecho le pusieron 4 condiciones en la época de la descolonización africana. ¿Cuándo se dio la descolonización africana? Entre 1950 y 1970. La primera condición es que tenga
una representación legítima ese ejército de liberación popular. ¿Qué quiere decir eso? Que de verdad las ideologías que está representando ese ejército de liberación popular sean los del pueblo. El segundo aspecto que nos piden es que ya ese ejército de liberación popular tenga por lo menos un territorio fijo ya establecido, que ya en ese estado haya tomado por lo menos una parte del territorio. Después lo que nos piden como tercer aspecto es una organización política. ¿Por qué? Porque si se le reconoce como sujeto de derecho tendría que tener una organización para poder participar en conferencias internacionales o en tratados internacionales. Ya como cuarto le piden es que su lucha sea legítima, que su lucha no sea en vano, que de verdad estén luchando porque el pueblo está oprimido y no solo porque quieren alzarse en armas un grupo de personas. ¿Qué beneficios tienen cuando se le reconoce un sujeto de derecho a los ejércitos de liberación popular? Pues tienen apoyo internacional, sus combatientes se acogen al Tratado de Prisioneros de Guerra que se firmó en Ginebra, pero eso sí, también tienen obligaciones, como cuáles son respetar los derechos humanos. Eso le ayuda mucho a los ejércitos de liberación popular porque con la cooperación internacional pueden acabar con la represión y toda esa opresión que tenían en sus países. Bueno, ¿qué es soft law o derecho blando? Es un instrumento auxiliar muy relevante. Se refiere a aquellas normas o documentos que no son jurídicamente vinculantes, pero que tienen una gran fuerza normativa y práctica. Aquí vamos a encontrar declaraciones, códigos de conductas, directrices y principios y estándares internacionales. Uno de los ejemplos que tenemos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que nació como un instrumento de soft law, pero con el tiempo fue tan influyente que influyó en la creación de tratados vinculantes sobre los derechos humanos. La principal función del soft law es la creación de normas obligatorias, es decir, que influye en la formación del derecho internacional, además de la mayor flexibilidad que permite a los estados en llegar a acuerdos, adaptarse a nuevas realidades sin necesidades de largos procesos o de negociaciones y ratificaciones, como ocurre con los tratados. La principal actualidad que tiene el soft law es la emergente necesidad que tiene el medio ambiente, la inteligencia artificial o el ciberespacio. El soft law se ha convertido en la herramienta más útil para los consensos globales. Buenas tardes, mi nombre es Isabela Gómez y yo les voy a explicar qué es la costumbre en el derecho internacional público. La costumbre es una de las fuentes principales del derecho internacional y se forma a partir de dos elementos principales: la práctica constante y repetitiva de los estados y la convicción de que esta es una práctica jurídicamente obligatoria, a lo que se le llama opinión juris. Es decir, cuando los estados actúan de manera constante y repetitiva y aparte de esto consideran que es una práctica jurídicamente obligatoria, se dice que ha nacido una costumbre internacional. Un ejemplo claro de esto es el principio de inmunidad diplomática, que durante años fue una práctica reconocida por los estados y con el tiempo se consolidó como una práctica jurídicamente consuetudinaria. En resumen, la costumbre en el derecho internacional surge del comportamiento repetitivo de los estados y de su aceptación como un comportamiento de una obligación jurídica. Los actos unilaterales de los estados son manifestaciones de voluntad de un solo estado que pueden generar efectos jurídicos sin necesidad de un acuerdo con otros estados. Los actos unilaterales son declaraciones o acciones realizadas por un estado que tienen la intención de producir efectos jurídicos, como la creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Estos actos son unilaterales porque no requieren la aceptación o el acuerdo de otros estados para ser validados. Los elementos esenciales de un acto unilateral son la manifestación de voluntad unilateral realizada por un solo sujeto, independencia de otros actos jurídicos, no depende de la acción de otros, y la producción de efectos, ya que genera obligaciones para el Estado que lo emite. Los tipos de actos unilaterales son el reconocimiento, que es una declaración que valida un hecho o situación, como el reconocimiento de un nuevo Estado o gobierno. La renuncia, manifestación de voluntad para abandonar un derecho o poder. La protesta, que es la expresión de desacuerdo con un acto o situación creada por otro Estado. La notificación, la comunicación de un hecho o situación que puede tener consecuencias jurídicas. Y la promesa,
compromiso de un comportamiento futuro, de hacer o no hacer. Los actos unilaterales son relevantes en el derecho internacional porque pueden generar obligaciones jurídicas. La Corte Internacional de Justicia ha afirmado que la declaración unilateral puede crear compromisos jurídicos, basándose en principios de buena fe y confianza recíproca entre otros estados. Esto significa que un estado que realiza un acto unilateral puede estar legalmente obligado a actuar de acuerdo con su declaración. Los actos unilaterales de los estados son una herramienta importante en el derecho internacional, permitiendo a los estados manifestar su voluntad y crear efectos jurídicos sin necesidad de negociaciones formales. Su estudio y comprensión son esenciales para el análisis de relaciones internacionales y la práctica del derecho internacional público. Las resoluciones de organizaciones internacionales son decisiones adoptadas por órganos como la ONU, la OEA o la Unión Africana y sirven para orientar la conducta de los estados en temas de paz, seguridad, derechos humanos y también la cooperación. No todas tienen la misma fuerza. Algunas son vinculantes como la que dicta el Consejo de Seguridad de la ONU bajo el Estatuto del Capítulo 7, que obligan a los estados a cumplir sanciones o ciertas medidas específicas dependiendo de la comisión. Otras son recomendatorias como la que emite la Asamblea General, que aunque no obligan generan consenso y también puede convertirse en derecho internacional. También existen las que son administrativas que regulan el funcionamiento interno de las organizaciones. Los registros históricos nos muestran que también hay impactos como la resolución de la 181 de 1947, que esa habla sobre la repartición de Palestina. La resolución 1325 del año 2000 nos habla sobre las mujeres, la paz y la seguridad, o la resolución de 1970 que tiene como número 2625 estableció los principios básicos de convivencia entre los estados. La práctica, las resoluciones y la movilización pueden generar recursos y autorizar operaciones que internacionalmente presionan a los gobiernos políticos, aunque muchas veces su cumplimiento depende de la voluntad de los estados y funcionan bajo una brújula ética política que normalmente va en pro de la comunidad internacional. En conclusión, las resoluciones internacionales son más que simples documentos, son el reflejo de los acuerdos e intenciones entre soberanía y gobernanza global y han contribuido para consolidar valores universales como la paz, la igualdad y los derechos humanos. Los principios generales del derecho internacional son normas fundamentales que orientan el comportamiento de los estados y otros actores internacionales. Estas no siempre están escritas en tratados, pero sí son reconocidas por toda la comunidad internacional y son esenciales para regular el orden jurídico global. Uno de los principios fundamentales es la igualdad soberana de los estados. Esto quiere decir que sin importar el tamaño o el poder de algún estado, todos tienen los mismos derechos y obligaciones. También está el principio de no intervención. Esto quiere decir que los estados no pueden inferir en los asuntos internos de otro estado. Esto principalmente es para proteger la autonomía de cada país. También está el principio de buena fe. Este le exige a los estados que cumplan sus obligaciones internacionales de manera honesta y responsable, así como el principio de solución pacífica de controversias. Este promueve el diálogo y la negociación para resolver
conflictos, evitando el uso de la fuerza. Todos estos principios son para garantizar la convivencia pacífica mundial. También reflejan los valores universales como la justicia, el respeto y la cooperación.